Hoy quiero seguir conversando con ustedes acerca de la obra del Espíritu Santo y estamos hablando de la convicción. Y quiero hablarles hoy acerca de la convicción de justicia. Quiero decirles que cada una de esas predicaciones, para poder llevar a cabo de manera apropiada, se requeriría toda una serie de cada una de esas. O sea que si hablamos de la convicción de pecado, de la convicción de justicia, de juicio, serían 3 series. Sin embargo, están dentro de una serie y quiero solo tener una predicación que sería especie de introducción acerca de los temas, porque son temas muy amplios en la Escritura y requieren de tiempo para uno poder analizarlo. Pero hoy converso con ustedes acerca de la convicción de justicia y quiero compartir el texto sagrado con ustedes. Así que vamos en pie y vamos a tener la Escritura en esta mañana. Quiero compartir con ustedes en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 7. Tener el texto en esta mañana para la predicación de la convicción de justicia. Leemos en el nombre de Jesús. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Muy amable. Bendito es el nombre del Señor. La convicción de justicia, la santidad de Dios y su justicia cerraban toda posibilidad de acercarse al Altísimo y eterno Creador. La naturaleza de santidad y de justicia de Dios cerraban la posibilidad de que un ser humano caído se acercara a Dios. No había manera de que pudiera acercarse, porque ya sabemos que la santidad de Dios es perfecta y que no hay ninguna forma de pecado en Dios, ni hay maldad en Dios. Y todo lo que es maldad, todo lo que es pecado, no procede de Dios. Entonces, los que están en condiciones de pecado, como estaba el mundo en ese momento, todos estábamos perdidos, sin esperanza. No podíamos acercarnos a Dios porque su santidad no permitía que nos acerquemos. Inclusive, para hoy podernos acercar, necesitamos una obra del Espíritu Santo que se llama santificación. Escuche bien, hoy, en la gracia y mediante el sacrificio de Cristo, para podernos acercar a Él, necesitamos una obra de santificación. De manera que cuando usted busque en la Escritura la santidad de Dios y la justicia de Dios, usted dice, no había manera. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque Dios es justo y todo pecado, toda violación a leyes establecidas por Dios debe ser castigado y no puede ser pasado por alto bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Él? No había manera. Por su santidad y su justicia, nosotros estábamos excluidos de Dios. No había posibilidad, la mínima posibilidad no existía. Y por eso es que el Espíritu de Dios tiene que convencernos de la justicia de Dios,
que ya ha sido aplicada a Cristo para nosotros podernos acercar. Por eso, en su manifestación visible, el Salvador dice, el reino de Dios se acercó. El concepto en la Escritura. Nuestro Salvador, en una manifestación visible, pública, dice, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo, no hay manera de que alguien pueda escaparse de la justicia de Dios, no hay manera de que alguien pueda acercarse a Dios por su santidad, pero Dios ha decidido, el Padre ha decidido acercar el reino. Nadie puede alcanzarlo por sus méritos, sino por los méritos del Salvador. Y por eso Él dice, se ha acercado el reino, se acerca Cristo con el propósito de llenar las expectativas de la justicia de Dios y que el ser humano pueda, por medio de él, acercarse libremente donde está Dios. Por eso Cristo está diciendo, yo soy la puerta de entrada que estaba cerrada desde Adán. De eso se trata. La puerta al reino de Dios se cerró desde Adán y no había ninguna posibilidad de entrar por el pecado de Adán y por el pecado actual del ser humano. Y cubriendo el abismo que existe entre el ser humano pecador y el Altísimo Creador, por esto hablamos de que Cristo, como el único camino al Padre, porque es el único camino que tiene un puente sobre el abismo. Cristo dice que Él es el camino y que Él es la puerta. Él nos ha enseñado esto. Porque Él es el camino, el único camino, aunque hay predicadores que están dudando todavía si aparece otro camino o si hay alguna posibilidad de que alguien sea salvo por medio de otra persona que no sea Cristo. La Biblia dice que solamente Él es el camino al Padre, es el único ente de reconciliación y es la única puerta por donde hay que entrar. Y entonces, Él es el camino que tiene un puente en el abismo. Porque todos los demás caminos tienen un abismo, pero no tienen puente. Aunque alguien haya dicho que es el puente, no lo sigan porque van a caer en el abismo, porque el único camino que tiene un puente para cruzar el abismo que existe entre el ser humano y Dios es Cristo. Y por eso Él está diciendo, el reino de Dios se acercó, la puerta se ha abierto y el camino se ha abierto. Y la Escritura misma habla del nuevo camino, o sea, es un camino que se abrió por medio del cuerpo de Cristo, por medio de su sangre, para que el ser humano pueda acercarse a Dios. Porque el pecado ha creado un abismo entre la santidad y la justicia de Dios. Y Cristo es el que puede cubrir ese abismo como un puente. Aleluya. Por eso hablamos de que Cristo como el único camino al Padre, porque es el único camino que tiene puente sobre el abismo. Los otros caminos terminan en el abismo, no hay posibilidad. La santidad y la justicia de Dios no dan oportunidad para saltar, pasar por alto o dejar de pagar. Aquí no se puede saltar, aquí no se puede pasar por alto, aquí no se puede dejar de pagar. Porque la justicia de Dios y su santidad no admite posibilidades de saltar ni dejar de pagar o dejar de cumplir compromisos, porque su justicia es perfecta. Y entonces aquí es donde interviene Cristo.
que sobre él tiene que caer todo el peso de la justicia de Dios. Y ojo con esto, el Espíritu Santo va a convencernos de justicia, porque si no nos convence de justicia, usted no podrá entender que usted puede ser salvo. Pero usted no va a poder permanecer en la gracia. Y usted posiblemente se ha dado cuenta que mucha gente van a tener contacto con la palabra y con la iglesia, pero no van a recibir a Cristo, no van a vivir en Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando la gente no persevera, es justamente por eso. Porque han sido resistentes a la obra del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no ha podido convencerlo y no puede permanecer. Porque para nosotros poder permanecer necesitamos ser convencidos de aquellas cosas que son imposibles para el ser humano alcanzar y que fueron alcanzadas en Cristo. Y la convicción de justicia nos permitirá entender de que ya alguien ha pagado por nuestros pecados, que ya no somos prófugos de la justicia de Dios y que sí se ha pagado. Porque nadie puede saltar, dejar de pagar, porque todos debemos pagar. Y la única manera es en Cristo, porque Él era o es, porque Cristo es presente, es totalmente santo, fue tentado en todo y Él llenó dos expectativas importantes, y fue las expectativas de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó Él. Pero lo pagó Él siendo santo a su vez. Y eso es lo que está planteando el escritor de los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así lo describe el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, el versículo 15 de la carta a los Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sacerdote, un intercesor que es débil, que no pueda tener compasión de nuestras debilidades y que no entienda nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero algo particular, no cometió pecado. Entonces, como Él no cometió pecado, Él llenó las expectativas de la santidad de Dios, para poder ser la persona que no se acerque, que no se reconcilie con Dios y que pueda también, la segunda etapa, llenar las expectativas de su justicia. Si nuestro sumo sacerdote, Cristo, quien la Escritura describe como la puerta y como el único camino al Padre, Él llenó las expectativas de la justicia de Dios, entonces el Espíritu Santo está para convencernos de esa obra. Y aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Convencernos de la obra de Dios por medio de Cristo, de su sacrificio. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él refleja un punto importante acerca de Israel y de la gracia. Y él le llama ministerio de muerte al ministerio en Israel y le llama ministerio de justificación a la gracia. Entonces a la ley le está llamando ministerio de muerte porque era pasajero, porque no llenó las expectativas de la justicia de Dios, porque fue temporal,
y el concepto muerte está muy ligado a lo temporal, a lo pasajero, a lo que tiene fin, a lo que no permanece. Y entonces a la gracia él le está llamando el ministerio de la justificación. Y por eso él dice, si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, fue con gloria, observe que no está menospreciando el pacto con Israel, ni el ministerio del antiguo pacto, porque él habla de gloria. Y eso significa que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora él está llamándole de muerte porque fue pasajero, porque no llenó las expectativas de la justicia de Dios, porque fue efímero, fue temporal, fue tipo de, no la causa de. Y por eso le llama de esa manera, pero le está llamando de gloria. Por tanto, que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, por eso le llama de muerte, porque fue que el que pereció. Y entonces está citando a Moisés, que cuando bajaba del monte, y se ha escrito coros y todo eso acerca de eso, que Moisés resplandecía bajando el Sinaí, que su rostro se veía brillante como el sol. Y entonces, ¿qué sigue diciendo el coro? A ver, así serán los días, ¿verdad? Que está diciendo que la iglesia resplandecerá como Moisés. O sea, está haciendo una comparación interesante en el coro. Entonces Moisés, cuando viene de la presencia de Dios, baja en gloria y el pueblo de Israel no puede verlo de frente, y entonces tienen que cubrir su rostro con un velo para poder acercarse a la gente. Y en otro sitio dice que todavía el velo está puesto, porque hay ignorancia en el pueblo. Pero para nosotros el velo ha sido quitado, aleluya, y se abrió una nueva oportunidad, que es lo que Pablo está llamando aquí el ministerio de la justificación, así le llama a la gracia. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces el apóstol Pablo está llamando a la gracia, y aquí asociamos el concepto de convencimiento, de justicia, está asociando a la gracia con la justificación. No puede haber gracia sin justificación. Si bien la gracia es una manifestación del amor de Dios, pero para que exista como dispensación, la gracia perfecta, para que exista como dispensación, requiere de que la justicia de Dios haya sido llenada por Cristo. Si Cristo no hubiera llenado las expectativas de la justicia de Dios, la gracia no existe. Y hablo de la gracia perfecta, porque la gracia, en cada dispensación había una gracia. Y así se define la dispensación como un periodo en la que Dios trató con el hombre, que siempre iniciaba con una gracia y que regularmente terminaba con una catástrofe, pero iniciaba con una gracia. O sea que la gracia de Dios viene desde la misma creación, para ser exacto. Y aún en el pecado de Adán hubo gracia, y por eso Dios le permitió a Adán tener descendencia, por su gracia. Ahora, la gracia perfecta como dispensación está ligada a la justificación, porque no puede haber salvación sin justificación. De ahí que cuando el Espíritu Santo nos ha convencido, por medio de la convicción, el Espíritu Santo nos lleva a un estatus de ser hijo de Dios. Primero,
el convencimiento, luego la transformación. Y cuando ya usted tiene el estatus de hijo de Dios, es como cuando usted tiene un pasaporte de una nación que no hay manera de que usted deje de ser ciudadano, porque ya usted ha entrado en otro estatus. La obra del Espíritu Santo es tan extraordinaria en el ser humano que cuando ha sido completada, cuando nosotros hemos asumido que hemos sido justificados y que nuestra condición pecaminosa ha sido totalmente borrada y que no hay rastro de ella, y que hemos sido santificados para libremente entrar donde está Dios y que hemos sido regenerados, la vida de nosotros va a dar un giro extraordinario, un giro de 180, muy importante. Y no hay manera de que nosotros volvamos atrás. Y justamente el regreso al pecado, el regreso al mundo, es una señal de que la obra del Espíritu Santo no ha sido completada en nosotros. Y eso implica de que no nos hemos rendido, porque para que el Espíritu de Dios pueda completar su obra, tenemos que rendirnos. Hay que darle la oportunidad. Y la justificación está muy ligada a la salvación, porque no puede haber salvación si alguien no llena las expectativas de la justicia de Dios. Y la justificación está ligado a un concepto judicial, que es cuando alguien es descargado de culpas, declarado libre de culpas. Pero nosotros estamos seguros que somos culpables y sabemos que Dios es santo y que Él es justo, pero todo eso ha caído sobre Cristo y esa obra, para nosotros poderla aceptar, el Espíritu tiene que convencernos. Por eso, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, él se explaya acerca del concepto de la justicia de Dios, de la justificación. Y en el capítulo 4, permítanme leer unos textos para llegar al contexto. Leer unos textos en el contexto para llegar al texto que quiero compartir, capítulo 4, a partir del 16. Lo comparto con ustedes, si son amables, tienen su Biblia a mano, Romanos. Dios ha hecho maravillas en su misericordia, y antes era tan difícil tener una Biblia gigante que no se podía ni mover, y que la iglesia la tenía secuestrada y amarrada con cadena, para que la gente no tenga acceso a ella y contacto. Y hoy vivimos en una época donde todos los artefactos electrónicos, la Biblia cabe. Asunto de un clip. Dios es misericordioso. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para que la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Y subrayen Abraham, que en este capítulo el apóstol Pablo está tratando de decirnos que aún Abraham, antes de la ley, para poder alcanzar la gracia de Dios y la salvación, debió ser justificado. Este punto es sumamente importante. O sea, que Dios tuvo misericordia de él, y por eso se llama a la gente que fue salvo por Dios. La gente que fue salvo por Dios en el antiguo pacto, desde los descendientes de Adán hasta Cristo. ¿Usted sabe cómo se le llaman? Los justos de todos los tiempos, que incluye los justos de la gracia y los justos del antiguo pacto. Los justos del antiguo pacto y los justos del nuevo pacto se conocen como los justos de todos los tiempos. ¿Y sabe lo que significa eso? Gente salva. Porque para ser salvo todo el tiempo, desde la caída de Adán
hay que ser justificado. Bendito es el nombre de Dios. No solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho. Es interesante que Pablo esté diciendo, esté hablando de la justificación por fe desde el capítulo 4, y que nos diga a nosotros que Abraham, para ser justificado, debió ser por la fe. Y por eso es que las Sagradas Escrituras nos hablan del concepto de padre de la fe. Y hay una promesa que se da a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se refería justamente a Cristo, que venía de la descendencia terrenal de Abraham y que iba a llenar las expectativas de la justicia de Dios para que nosotros seamos salvos. Se refería a eso. Entonces nosotros fuimos benditos en Abraham por Cristo. Y Abraham, aún antes de la ley, fue justificado por la fe. Lo que establece la Escritura es que nadie llenará las expectativas de la justicia de Dios por medio de su comportamiento, de su obra. Nunca lo llenará. Porque por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, no podremos llenar las expectativas de la justicia de Dios. Por eso Abraham, para poder ser salvo, necesitó ser justificado por la fe. Lo mismo que ocurre con nosotros. Y de eso es que nos va a convencer el Espíritu Santo, de la justicia de Dios que viene por la fe. Pero la fe, ¿en quién? Porque la fe es un concepto amplio. La fe en Cristo. Entonces, ¿cómo es que Abraham fue justificado en Cristo? Y eso tiene que ver con los misterios de Dios. Que para él ser justificado, para él poder alcanzar la gracia de Dios, fue de acuerdo a la fe, no por sus obras. Que ya en Cristo estaba establecido desde la caída de Adán. Y nosotros hoy vemos esa manifestación gloriosa de la justificación en Cristo y vivimos en ella. ¿Cuánto hubieran querido vivir la gente del antiguo pacto? Vivir lo que nosotros estamos viviendo. No tuvieron esa oportunidad los profetas. Soñaron con eso. Jacob inclusive habla de Silo. Cuando venga Silo. Todo un profeta. Hablando del Salvador de la humanidad, de Cristo. Y que usted ve la humanidad perdida, sin esperanza, sin Dios, y usted dice, pero ¿cómo es posible que vivan así todavía? Ya saben que es una responsabilidad de la iglesia, porque la gente no va a escuchar, ¿verdad?, la palabra si usted no se la da, y el Espíritu Santo va a obrar en la gente mediante usted, cuando da la palabra, mediante nosotros. Pero necesitamos ser justificados desde siempre, por la fe. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y así describe Pablo la expresión esperanza contra esperanza, porque ya no había ninguna esperanza para que él pueda tener hijos. Pero ya la promesa había sido dada y Cristo debía salir en términos humanos de los lomos de Abraham. Y aún de casi 100 años, es como decir, ya con las mínimas posibilidades para engendrar y casado con una mujer que ya no tenía posibilidad para ovular y que había pasado su tiempo de fertilidad. Entonces así describe Pablo esperanza contra esperanza, para referirse a la fe que estaba en Abraham
que lo llevó a ser padre de multitudes y padre de la nación de donde Cristo vendría para salvar a la humanidad completa, tanto a los descendientes de Abraham como a los que no son descendientes de Abraham. Así será su descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, de la misma manera que nosotros hoy somos convencidos por el Espíritu Santo de la justicia de Dios, de la justificación por fe, así Abraham también fue convencido y le fue contado su fe por justicia. Abraham fue justificado de la misma manera que nosotros, porque Abraham no pudo llenar las expectativas de la justicia de Dios. El sacerdote que hacía la administración en la ley por los pecados del pueblo no pudo llenar las expectativas de la justicia de Dios, porque ese sacerdocio era tipo del sacrificio perfecto, del sacerdocio y sacrificio perfecto de Cristo, que fue sumo sacerdote, pero también fue el Cordero. Por eso el Espíritu Santo nos va a convencer de la justicia de Dios que ha sido llenada por Cristo, y que aún nuestro padre Abraham, que es considerado padre de la fe de los creyentes, porque creyó a Dios cuando ya no había esperanza, y fue firme, y no solamente con respecto a él, sino que escribió que le fue contado, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí Pablo está describiendo de esa misma manera que Abraham fue justificado, también nosotros por medio de Cristo, quien ha sido sacrificado y resucitado para nuestra justificación. Quien llena las expectativas de la justicia de Dios es Cristo. Y por eso nosotros no somos prófugos de la justicia de Dios hoy. Por eso no tenemos pleito con Dios. Por eso no somos enemigos de Dios, sino que alguien pagó por nosotros. Y la predicación del Evangelio está basada en esos principios. Y por eso el Espíritu Santo tiene que convencernos de que sí podemos ser libres del pecado, que podemos dejar de ser prófugos de la justicia de Dios, porque ya alguien ha llenado las expectativas de su justicia, que nadie puede escaparse de la justicia de Dios, que todos tienen que ser juzgados, y al ser juzgados serían condenados, pero en Cristo ya Él la llevó y Él fue condenado por nuestros pecados, y ya la condenación mía cayó sobre Él. Y yo hoy puedo ser amigo de Dios y puedo entrar donde está Dios. Y en el capítulo 5, entonces ya el apóstol Pablo nos dice, inspirado en el Espíritu, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la Escritura está diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, está diciendo que como Cristo ha sido sacrificado por nosotros, como Él llenó las expectativas de la justicia de Dios, nosotros podemos tener paz con Dios por medio de la reconciliación. Ese concepto de que molido por nuestros pecados y que fue castigado por nuestra paz, fue justamente porque sobre Él cayó el peso de la justicia de Dios que debió caer sobre el ser humano. Y entonces hoy tenemos paz con Dios por medio de la justificación.
Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es posible que en algún momento vivamos una crisis, un momento como que la paz de nosotros sea vulnerada alrededor de nosotros, pero hay una paz que tiene que ver con la reconciliación con Dios, el hecho de no estar contra la justicia de Dios, que esa nada ni nadie la puede tocar. Y esa es la paz que trae la justificación. En quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Quien nos ha dado por medio de la paz entrada libremente a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Pablo aquí está describiendo en la cual estamos firmes. Y ese punto es importante. Y esa es una palabra que puede ser inclusive de esperanza para algunos hoy aquí, que pudieran estar pasando alguna situación difícil en la vida y se sientan inseguros de Dios y tengan ciertos temores y todavía se estén preguntando si Dios lo perdonó. El apóstol está diciendo, inspirado en el Espíritu, estamos firmes. O sea, hemos sido convencidos por el Espíritu de Dios, estamos seguros y permanecemos. Y está muy ligado a lo que se conoce como la perseverancia de los santos, donde aquellos que han sido justificados, santificados, regenerados, adoptados como hijos de Dios y entran en el estatus de hijo, permanecen, pase lo que pase, firme, porque el fundamento está en Cristo y es el único fundamento que da firmeza, es el de Cristo. Y para esto necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo. Cristo me ha justificado, pero el Espíritu Santo me convence de que yo lo he sido. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, dice el texto. Entonces ya el apóstol Pablo también ha trabajado el concepto del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán fracasa, desobedece a Dios, compromete el mundo y su descendencia. El primer Adán ha fracasado, el postrer Adán, porque Cristo viene a restaurar lo que Adán perdió y toma un cuerpo como el de Adán. Solo que Adán no pudo permanecer en la santidad. Y como no pudo permanecer en la santidad, cayó. Cristo permaneció en la santidad. Y además se expuso para que el castigo de la humanidad, porque Dios como juez justo no acepta soborno, no acepta cohecho, no es parcial, y entonces no cabía de vuelta el ser humano después de haber caído. Por eso la Escritura habla de la respuesta de Dios desde antes de crear al ser humano. Y está expresado en la Escritura que dice que Cristo ha sido elegido como Cordero antes de la creación del mundo. Dios tenía la respuesta al fracaso del hombre, porque Él es santo y justo. Y no hay manera de que alguien pueda escaparse o que Él pueda pasar por alto. Por eso Cristo tuvo que pagarlo. Pagó por mí, pagó por ti, pagó por nosotros. Y nosotros podemos ser justificados. El postrer Adán ha vencido al infierno en el mismo terreno donde el infierno venció al primer Adán. Y hoy hay victoria. Bendito es el nombre de Dios. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de Cristo
por la justicia del Padre que fue aplicada en Cristo, tenemos nosotros justificación para vida. De eso habla la Escritura en la convicción de justicia, del sacrificio perfecto del Santo que fue inmolado como cordero por nuestras transgresiones. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Observe que en vez de utilizar el concepto salvo aquí, utiliza el concepto justo, justificación. Porque en el contexto lo que nos está llevando es que nosotros podamos comprender que para nosotros ser salvos tuvimos primero que ser justificados en Cristo y que el Espíritu Santo tiene que convencernos de esto para nosotros poder ser exitosos. Fuimos constituidos justos, primero fuimos constituidos pecadores por Adán y luego justos en Cristo. Y cuando usted se mira a usted y usted mira a Dios y mira su santidad, usted se da cuenta que es imposible que usted pueda acercarse a Él, pero para esto apareció Cristo. No es por los méritos suyos, es por los méritos del Salvador. ¿Quién podrá llenar las expectativas de la justicia de Dios? ¿Quién podrá por su propia fuerza servir a Dios? Es por medio de Cristo. Inclusive el mismo Cristo está diciendo, sin mí nada pueden hacer. Sin Él nada podemos hacer. Es solo por Él. Si el ser humano tiene la voluntad, y aquí lo trabaja el texto también, el texto habla de la obediencia. Porque Cristo fue obediente. Y el texto dice obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. O sea, fue obediente hasta la muerte bajo maldición en que Él fue llevado. Entonces yo necesito ser obediente como una demostración de que yo he aceptado la obra del Espíritu Santo. Y para obedecer yo tengo que tener la disposición, la voluntad, doblegarla al Espíritu Santo para que pueda efectuarse el señorío de Cristo en mi vida. Y esa es una responsabilidad mía. Claro que sí, el ser humano interviene porque también el ser humano tiene libre albedrío. Dios le dio libertad para hacer lo que Él determine por medio de su voluntad. Y nosotros hemos decidido por Cristo. Aleluya. No porque nosotros fuimos libremente y dijimos yo acepto, recibo a Cristo. No, porque ya Él ha llenado las expectativas de la justicia de Dios y nos ha dado la oportunidad para que nosotros libremente entremos donde Él está. O sea, Él tomó la iniciativa, es la palabra. Y nosotros tenemos que voluntariamente obedecerlo, de la misma manera que el texto habla de la obediencia de Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Por eso habla, el texto dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo, que fue capaz de, siendo santo, de no tener pecado, aceptar el desafío de sufrir mi culpa para luego justificarme y que yo pueda tener acceso al Padre. Hay que concluir, introducciones inconclusas. La obra del infierno es más efectiva en el pecador por el acorralamiento. La obra infernal acorrala al pecador en su condición de pecado
a tal punto que el pecador llega a la conclusión, si hice eso que es malo, ¿por qué no hacer lo otro? Y entonces llega a una vida de libertinaje. Y de esta manera obra el infierno en la vida del pecador, lo acorrala. Tú no tienes salida, para ti no hay esperanza. La vida que tú has llevado delante de Dios, nunca encontrarás oportunidad. Esa es la obra del infierno, la obra del Espíritu es lo contrario. La obra del Espíritu de Dios trabaja en la incredulidad, trabaja en el intelecto, trabaja en el corazón, trabaja en el espíritu, trabaja en la mente para convencernos de la verdad de Dios expresada en la Escritura y del sacrificio de Cristo. Por eso está contra incredulidad. La obra de convicción viene a desequilibrar la incredulidad. Y de ser incrédulo pasamos a ser creyentes. Y yo que le dije la semana anterior que me consideraba uno de los más incrédulos que había, porque no había manera de que yo entendiera nada, porque la filosofía me había llevado a tener un pensamiento concreto, contrario a lo que Dios había establecido, y el Espíritu de Dios me convenció de mi miseria y de la oportunidad que tengo en Cristo. Porque la convicción desequilibra la incredulidad, la deja en cuerda floja, y esa es la obra del Espíritu de Dios. Nos convencerá de que la justicia divina se aplicó a nuestro Salvador y que Satanás ha sido juzgado por la justicia de Dios y ya condenado, y que no tiene poder en aquellos que abren su corazón para recibir a Cristo. Así que nos volvemos a ver ahí mismo en la próxima entrega acerca de la convicción de juicio.